Beatriz Pajés, hija de un gran escritor, muy prominente en la política mexicana, puso ayer en sus redes sociales un voiceover con una foto de ella diciendo su postura ante la situación de cómo los mexicanos, porque ella le está dando voz a los mexicanos, al igual que Plácido y yo lo hacemos, sobre el gobierno de la Cuarta Transformación. Buenas noches, irreverente charlas de la noche. Plácido, ¿qué hay de ello? Buenas noches, Frank. Bueno, pues como bien dices, la intervención de la señora Beatriz Pajés llega en un momento muy oportuno porque es una de las mentes más respetadas que existen en México y sé que en otras partes del mundo, y tuvo a bien compartirnos una aportación suya en un análisis muy puntual sobre lo que está sucediendo alrededor del gobierno de López Obrador. Entonces, mi querido Frank, ¿qué te parece si le damos la voz a la señora Beatriz Pajés, que a su vez, como bien dices, le está dando voz a millones de mexicanos en estos momentos? La revocación de mandato para destituir a López Obrador no empieza mañana ni pasado, sino hoy. El presidente dio el banderazo de salida a su destitución cuando en medio de la peor crisis de la historia reciente prefirió hablar de las glorias de su gobierno, cuando ignoró las sugerencias que le hicieron los empresarios para evitar el cierre de empresas, cuando ignoró el apoyo que le solicitaron los gobernadores para enfrentar la crisis sanitaria y cuando fue incapaz de ser solidario, dar seguridad y confianza a la ciudadanía. Ahora ya lo saben todos, incluso los que candorosamente creían que podían influir en el ánimo del presidente. A López Obrador solo le importa López Obrador con todo y lo que eso significa. Los gobernadores de Jalisco, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas acaban de tomar una decisión inédita. Dejaron ver que romperían el pacto fiscal con la Federación si no se hace una distribución más justa de los recursos, si la mitad de los mandatarios del país se unen y logran construir un frente común con empresarios, partidos de oposición y sociedad civil organizada, se estará ante la posibilidad de que Morena y el gobierno sean derrotados en el 2021 y en el 2022 prospere la destitución del presidente. La gran pregunta es: ¿de qué lado va a seguir estando la oposición? ¿Del país o de sus intereses? La carta donde el senador Dante Delgado del partido Movimiento Ciudadano le pide a López Obrador que se comporte como presidente y que recapacite frente a la crisis es una pequeña muestra de lo que tendrían que hacer en este momento los partidos antagónicos. La ciudadanía ya comenzó a organizarse para exigir la renuncia del presidente. La emergencia sanitaria, sumada a la económica, está acelerando la descomposición del régimen y dando certeza a la sociedad de que López Obrador debe irse. El futuro de México está secuestrado y hay que rescatarlo de Palacio Nacional. ¿Qué te parece, Plácido? Bueno, pues lo que la señora Beatriz Pajés nos está diciendo es el clamor cada vez más generalizado de millones de mexicanos que ven con digámoslo así, con mucha tristeza, cómo se está desperdiciando una oportunidad por la que una persona luchó más de 18 años. En estos momentos resulta muy frustrante darnos cuenta de que a 14 meses de estar en la presidencia, el presidente prácticamente ya dilapidó su capital político. Es bien interesante lo que dice la señora Beatriz Pajés, y yo lo relaciono con un diálogo que se hizo público en México entre dos hermanos metidos de lleno en la política y que tienen ambos el legado de un apellido muy fuerte, muy pesado en México, los Cloutier. Tatiana Cloutier, que como todo el mundo sabe, es diputada federal plurinominal por el estado de Sinaloa y que abiertamente ya expresó su intención de ir por la gubernatura de Nuevo León, a pesar de que ella es representante de Sinaloa, allá vive, también tiene casa acá en Nuevo León, en la colonia Mirasierra. De la mano de Poncho Romo, el jefe de la oficina de la presidencia, trae por ahí una intención de
hacerse de la gubernatura por el lado de Morena en el caso de Nuevo León. En ese diálogo que está en Twitter, Tatiana menciona que se quedó atrapada 40 segundos en un elevador y resulta que su hermano, que se llama igual que el Maquío, es mayor que ella, le responde 40 años atrapado en el pasado, el viejo que está en el Palacio Nacional, refiriéndose, pues todo el mundo ya sabe a quién. Entonces, el mecanismo mediante el cual se dan estas cosas resulta que ya no le es ajeno a nadie. O sea, estamos hablando ya de un gobierno fallido, porque por todos lados se está haciendo agua. Las palabras de la señora Beatriz Pajés son muy oportunas y muy puntuales, porque prácticamente está hablando de lo que en México ya es tendencia. En todos lados encuentras evidencias del descontento que existen en cada vez más gobernadores que ven con mucho desagrado el hecho de que la federación les es muy poco corresponsable a la hora de que se le regresan a las entidades los impuestos que se generan en cada estado. Como bien dice la señora Beatriz, son 7, 8 gobernadores los que ya levantaron la mano con la intención de romper el pacto fiscal de la federación, porque los gobernadores se quejan precisamente de una distribución injusta, mi querido Frank. Esa distribución injusta se refiere a lo que acabo de mencionar enseguida, pero yo agregaría, para darte la palabra, Frank, y que tú nos des tu opinión, yo agregaría que es algo más grave que sea una distribución injusta, porque ese dinero que los estados están aportando a la federación, el gobierno de López Obrador lo está utilizando, lo está amasando con fines netamente electoreros. O sea, ese dinero se va a ir en dádivas que están apisonando el terreno con miras a las elecciones del 2021. ¿Cómo ves eso, Frank? Con mucha lógica, Plácido, puesto que el impuesto que todas las empresas pagan al gobierno federal es un refuerzo a la infraestructura que el gobierno da a las empresas. Esto quiere decir a los pozos petroleros, a las refinerías y a la Comisión Federal de Electricidad. Y ahora que se necesitan, todas ellas son insuficientes o incapaces. Y ahí es donde se evidencia categóricamente que no se está retribuyendo a la infraestructura nacional el dinero del erario, el dinero con el que se debe de promover el progreso de México, de sus empresas. Y estuviste muy asertivo en un comentario sobre la venta del excedente del petróleo, que ayer los funcionarios morenistas lo aplaudieron en el sentido de que Donald Trump compraba el excedente. Bueno, pues Donald Trump, como buen hombre de negocios, supo hacer lo suyo. En Estados Unidos se está explotando el petróleo del subsuelo con una técnica que se llama fracking. El fracking consiste en inyectar agua a alta presión para romper las rocas del subsuelo y succionar el petróleo. Pero este sistema contamina gravemente ríos y lagos. Entonces, Estados Unidos, cuando pasó el problema de Katrina y varias situaciones más, tuvo que hacer uso de su reserva estratégica. Estados Unidos tiene una reserva estratégica de petróleo que le duraría 50 años para seguir funcionando a todo lo que da. Y esa reserva estratégica la tienen para un caso de guerra, para un caso de desgracia. Bueno, esta reserva se utilizó y tienen que compensar parte de esa reserva. Y es ahí donde Donald Trump dijo, oye, ¿me va a vender entre $1 y $5 el barril? Venga, porque tengo que llenar esa parte de las reservas estratégicas que se utilizaron. ¿Qué te parece, Plácido? Bueno, sí, es así. O sea, imagínate que tienen esa reserva para 50 años. Y el gran tema es que los corifeos que todo le celebran a López Obrador ya salieron a decir que la OPEP se rindió ante los designios de López Obrador en el sentido de haberse negado
a reducir su producción petrolera de los barriles que se habían establecido como estándar, con el propósito de bajar, de alguna manera bajar la producción para que subiera el precio del petróleo. Entonces, fíjate cómo se tuerce la realidad. Las versiones oficiales, que son seguidas por muchos bots, por muchos seguidores artificiales de López Obrador, esa versión dice que el gobierno de López Obrador, hazme el favor, doblegó a la OPEP y que gracias a que el gobierno de López Obrador fijó una postura firme, finalmente la OPEP lo aceptó. Pero lo que se les está olvidando es justamente lo que acabas de decir, Frank. Haz de cuenta que le estamos vendiendo el alma al diablo. ¿Por qué? Porque esos favores que el gobierno de Trump le está haciendo en este momento a México para que aparentemente se salga con la suya, nos los van a cobrar, y nos los van a cobrar con intereses altísimos. O sea, todo el mundo lo sabe, tú lo has dicho. Trump, más que presidente, es un negociante, toda su vida lo ha sido. Entonces, estamos cayendo, bueno, nosotros no, pero los que apoyan a López Obrador están cayendo en la trampa de festejarle una especie de boomerang que se nos va a regresar con toda la fuerza. Y es muy fácil de explicar la manera ventajosa en la que Trump le está entrando al quite. Está comprando barriles de petróleo a un precio, sí, y él los va a capitalizar cuando el mercado mundial del petróleo se recupere. Consecuentemente, van a ser inversiones que le van a redituar a la economía de Estados Unidos muchísimos miles de millones de dólares. Y la economía mexicana, que se encuentra actualmente en cuidados intensivos, pues va a sufrirlo más todavía. O sea, esa es la gran paradoja, una realidad evidente a los ojos de los científicos, cómo es torcida por las manos, las mentes de los políticos en México, Frank. ¿Agoniza la economía o está muerta en punto cero? Sí. Está en cuidados intensivos. Yo utilizo mucho esa expresión porque cuidados intensivos significa cuando un paciente no está lo suficientemente sano como para estar en la sala general. Pero en cuidados intensivos, vaya, la economía de México ahorita en estos momentos ya tiene respirador artificial, y los políticos, que deberían de ser médicos, insisten en decir que nos vamos a recuperar por eso, pero no nos dicen cuál va a ser el costo de esa recuperación. O sea, todo el mundo sabe en estos momentos en México que la cuarentena, que el hecho de que estemos recluidos muchos en nuestras casas, pues evidentemente le va a pegar a la economía nacional, y todos quisiéramos salir ya a la calle y seguir trabajando normalmente y que se activaran de nuevo los engranajes de la industria para que esto salga adelante. Pero tenemos que ser responsables, Frank. Tenemos que ser responsables en el sentido de que no podemos seguir el modelo de Suecia, porque Suecia es un país que al menos a México le lleva generaciones de ventaja. Allá sí es manejada realmente con un enfoque social que no tiene nada que ver con el tufo político del gobierno de López Obrador. Pero aquí las voces siguen insistiendo en que la cuarentena es demasiado larga, que nos vamos a morir primero de hambre que del virus, y todo esto lo único que hace es alentar al gobierno de López Obrador a seguir adelante con el dedo en la boca que nos está jugando. Yo creo que si de cuidados intensivos no se toman las medidas necesarias, de la gravedad va a pasar a la muerte. Se está esperando ya un decremento del Producto Interno Bruto de México apenas pasada la pandemia, que puede llegar a los 12 al 15%, algo histórico que no hemos visto hasta ahora. Entonces, mientras todos los países están aprovechando la situación para armarse suficientemente bien y enfrentar el virus económico que se viene, porque yo ya estoy hablando de un virus y una pandemia económica que se viene con la depresión similar a la de los años 20 que vivió el mundo, pues México sigue todavía en babia. La gente sigue pensando que López Obrador nos va a salvar la vida con escapularios y relicarios y con estampitas del detente. Entonces, todo esto está sucediendo en México, Frank. Esa es una realidad. Así están las cosas. Y hablando de amuletos, Plácido, estás poniendo en el programa un video donde López Obrador tiene un billete de no sé qué nominación, pero es un billete de $1. ¿Qué significa eso? Bueno, ese audio que vamos a reproducir enseguida es un resumen de menos de 2 minutos de los
de los meses que lleva López Obrador en la presidencia. Yo quisiera que, sin emitir juicios de nuestra parte, mi estimado Frank, dejemos que la audiencia escuche ese audio para que se dé una idea en menos de 2 minutos de cómo está la situación en México. ¿Te parece bien, Frank? Adelante. Un año de gobierno en 90 segundos. Llega y cancela el nuevo aeropuerto. Tira 200,000 millones. Adiós a la confianza de los inversionistas. Declara la guerra al huachicol sin un plan. Desabasto en 10 estados. Mueren 137 en explosión. Y todo para nada. El robo sigue. Escasez de medicamentos. Acusa del problema a las farmacéuticas. Compra medicinas en el extranjero sin ningún ahorro. Quita millones a cultura, ciencia, tecnología y deporte. Se los da a los programas que generan votos. El secretario de Hacienda y el director del IMSS renuncian. Ver debacle. No quieren estar ahí. Comienzan los fraudes. Entrega a la Comisión de Derechos Humanos a su incondicional. Hace lo mismo con otros organismos autónomos. Cancela refugios para víctimas de violencia, programas de detección de cáncer y guarderías. A los niños que los cuiden los abuelos. Normalistas secuestran camiones, les regalan plazas. La gente toma vías de comunicación, les entregan la educación. El Culiacanazo, el operativo peor planeado de la historia. El cártel toma la ciudad y el gobierno es forzado a liberar al capo. Mienten, nunca se supo cómo pactaron. Es el año más violento. Caso Levarón, asesinan a mujeres y niños. Nuevo Laredo, Aguililla, Coatzacoalcos, 30,000 asesinados, 580 por semana. Santa Lucía no tiene viabilidad, nunca aterrizará un avión comercial. El Tren Maya sin proyecto técnico, nunca será negocio. Dos Bocas es un capricho del presidente. Nadie serio quiere construirla y el terreno se inunda. El avión sigue sin venderse. La sociedad más polarizada que nunca. Desmantelaron el Seguro Popular. El Estado Mayor Presidencial ahora protege a dictadores socialistas. Dice que ya no hay corrupción, pero defiende a Bartlett. 75,000 empleos perdidos. La economía no crece y lo peor, en su infinita soberbia el presidente no acepta que hay que hacer cambios a la estrategia. ¿Estábamos advertidos o no se podía saber? ¿Cuál es el resumen de esto, mi estimado Frank? El resumen de esto que acabamos de escuchar es que en el tiempo que tiene López Obrador como presidente de México, eliminó el Seguro Popular, que atendía a 70 millones de personas en México, y en su lugar, mediante la gran mayoría que tiene en el Congreso de la Unión, aprobaron una ley que crea a un Frankenstein que se llama INSABI. Ese INSABI arrancó el 1 de enero, Frank, y sin hospitales, sin medicamentos, sin equipamiento, y dejó en el limbo a más de 70 millones de personas que antes recibían atención médica a través del Seguro Popular. O sea, estamos hablando de una medida totalmente errática que tiene fines políticos y que desgraciadamente vino aparejada con una escasez impresionante de medicamentos, en donde muchos niños, mujeres y hombres enfermos de cáncer no tenían los tratamientos adecuados para salir adelante. O sea, estamos hablando de un escenario en donde en los primeros 14 meses de gobierno se ha disparado históricamente el número de homicidios por parte del crimen organizado. Estamos hablando también de que López Obrador ha dejado en manos de políticos y amigos la conducción del Seguro Social, de la CFE, de Pemex, de los organismos reguladores de energía, de los organismos reguladores de telecomunicaciones, y pues prácticamente con ese escenario es muy difícil que se pueda en un momento dado hablar de resultados positivos, a pesar de que ya tuvo tiempo suficiente para empezarlos a dar. ¿Qué te parece, Frank? Pues contestaría como de repente dice el presidente con sus expresiones: ¿me canso ganso o fuchicaca? ¿Cuál te parece mejor? No, yo creo que ninguna de las dos son propias de un presidente. Desgraciadamente eso es lo que tenemos nosotros en Palacio Nacional. O sea, tenemos a una persona que está polarizando cada vez más a la sociedad, ¿ya? Con sus discursos, en donde está viendo enemigos por todos lados, lo que hace es dividir a la opinión pública, como que de alguna manera está utilizando la ancestral técnica de divide y vencerás, en donde cada vez es más severo en sus señalamientos hacia sus críticos, en donde cada vez se nota más fielmente cómo los que se le acercan lo único que buscan es satisfacer sus
prebendas que siempre recibieron en los gobiernos anteriores. O sea, tenemos una tendencia que no para, una tendencia de culpar al pasado, de no hacerse responsable de lo que está sucediendo en el presente y que obviamente está hipotecando el futuro, porque por un lado dice que no quiere endeudar al país utilizando el crédito que las organizaciones internacionales le ponen en bandeja, pero por el otro lado les está vendiendo el futuro inmediato a mediano plazo al gobierno de los Estados Unidos con esta maniobra de los precios del petróleo. Frank. ¿Crees tú que las acciones del gobierno estén estériles en este momento hacia la población? Bueno, el discurso de López Obrador dice algo que tiene que ver con su afán de enraizarse en los pobres, en los más amolados de México. O sea, le sigue hablando a los pobres. Él sabe que la gran mayoría de los 30 millones de personas que lo llevaron al poder en julio del 2018, pues desgraciadamente, o sea, es gente pobre, pero desgraciadamente también le está hablando a una masa de gente poco o mal informada, poco o mal instruida, y ese tipo de audiencia es el que necesita muy poquito para poderle dar el apoyo a un presidente. ¿Qué es lo que necesita? Una muestra de aliento, una palabra, una palmada, un beso, o un abrazo otra vez. Eso es lo que esa gente necesita y le pide, y el presidente se los está dando. Desgraciadamente, no es suficiente para poder sostener el timón de un país. Se necesita una mentalidad de estadista, y no tenemos a un estadista que piense en generaciones, tenemos a un político que piensa en elecciones, Frank. Todo esto que te estoy diciendo lo recojo en mis análisis de gente con la que estoy interactuando todos los días. O sea, nosotros no paramos, tú lo sabes, la cuarentena existe, pero la labor de recabar información no se para. Entonces, que no se nos olvide esto. Nosotros elegimos, bueno, yo no, mucha gente eligió a un presidente que pensara en generaciones, y no nos desprendemos del político que tenía 18 años en campaña, que lo único que hace es pensar y actuar en elecciones, Frank. Así como tú fuiste requerido ayer por Televisión Azteca para una entrevista para abrirle los ojos a la audiencia. ¿La podemos escuchar, Plácido? Pues claro, Frank, adelante con ella. Sí, bueno. Bueno, buenas tardes. Sí, a la orden. Habla Yeres Ortega. Ah, sí, perfecto. Oiga, para preguntarle hay unas cuestiones. Lo que pasa es que es referente a la cuestión económica que se está viviendo aquí en el estado y pues en el país en relación a la cuestión de la pandemia. Ok. Y esta situación pues es un poco, vaya, se está complicando en la cuestión de, pues con el programa del quédate en casa, ¿no? De que pues bueno, está generando ahí mayores problemáticas para cuestión de empresarios y todo, y pues la economía va para abajo. Ok, bueno, en primer lugar, la situación económica de México está visto que por los antecedentes que se tienen de gobiernos anteriores, pues no viene muy preparada precisamente para poder afrontar una emergencia sanitaria como la que estamos viviendo en estos momentos, ¿ok? Eso por un lado. Por el otro, desgraciadamente las medidas económicas que se han tomado en el actual gobierno de López Obrador, pues prácticamente han puesto la economía en un estado crítico, porque está totalmente estancada. Cuando llega la epidemia, estaba totalmente estancada. Ahorita trae un número de 0.1%, o sea, está abajo del cero. Lo que está sucediendo en estos momentos es que la emergencia sanitaria no permite que la economía mexicana se pare como está parada actualmente, porque al final de cuentas
probablemente, al final de cuentas, lo que va a suceder es que va a haber muchísimos damnificados, millones de damnificados que en estos momentos no tienen sustento, o sea, están batallando para lo más básico. No nos podemos comparar con lo que está haciendo Estados Unidos. El problema es que en el caso del gobierno mexicano no se están implementando los estímulos económicos que otros países están aplicando. O sea, el último mensaje de Bartlett, el director de la Comisión Federal de Electricidad, es de que ni siquiera en los recibos de luz para el servicio doméstico, comercial e industrial va a haber descuentos. No va a haber prórroga y mucho menos condonaciones. El resumen es que la economía mexicana no está preparada para una cuarentena como la que estamos viviendo en estos momentos, Yaresi. Claro, y esto, bueno, se puede decir que es más, vaya, el problema se va a hacer más grande que lo que tenemos en salud, ¿no? Porque al menos ahorita pues ya van avanzando, ahora sí que los pacientes que estaban enfermos y pues las medidas de salud se siguen manteniendo, pero pues aún así creo que el más afectado va a venir siendo ahora sí que la cuestión económica. Bueno, lo que se está viendo en estos momentos es que la cuestión económica ya está pegando durísimo en el bolsillo de los mexicanos y desgraciadamente para las intenciones del gobierno de López Obrador, los más afectados pues son los más pobres. El asunto de la estrategia sanitaria para controlar la salud de los mexicanos, el problema es que hay demasiada información al respecto y no encuentra uno una directriz que nos dé certidumbre total de que los números que se están manejando son ciertos. Por ejemplo, hay una gran disparidad entre el número de pruebas en su relación con el número de contagiados y el tercer factor, que es el número de fallecimientos. Esos tres factores son clave para poder medir el avance en las acciones contra la pandemia. Entonces, los números que presenta México en esos tres vectores no coinciden con lo que está sucediendo en los Estados Unidos en cuanto a la proporción. Entonces, lo que ya está pegándole severamente al mexicano es el aspecto económico. No se le debe de restar importancia a la cuestión salud, pero definitivamente, o sea, la economía mexicana no está preparada para una cuarentena. Yo creo que ese es el ángulo más importante de los análisis que nosotros estamos haciendo, Yaresi. Claro, ¿y cómo se verá un panorama futuro tomando en cuenta pues todo esto? Bueno, ya existen estimaciones de organismos muy serios y acreditados en el mundo que consideran que no vamos a vivir una recesión económica, sino una depresión económica similar a la de los años 20. Y en el primer lugar en la lista de los países que van a ser afectados está México, porque a diferencia de otros como Estados Unidos y los europeos que llegaron a la pandemia con números razonablemente buenos en materia de crecimiento económico del orden del 4, 5, 6, inclusive Corea con el 7% de crecimiento, México llega en ceros. Y evidentemente la pandemia va a provocar una depresión económica sin precedentes en 2 generaciones que va a tener a México como el principal damnificado. Ok, correcto, muy bien, perfecto. Ya nada más preguntarle aquí en el estado cómo ha visto la situación. Pues hemos visto que los empresarios están manteniendo o acatando la cuestión de las medidas que se han implementado, pues, pero sin embargo pues se han estado siendo afectados en gran demasía, ¿no? También las pequeñas y medianas empresas. Sí. La gran mayoría de las empresas en Nuevo León y creo que en todo México están metidas de lleno en el apoyo a la emergencia sanitaria, según lo dictó el gobierno federal. El problema es que las empresas grandes probablemente tengan un colchón para poder aguantar la emergencia, pero no va a ser así con los micros y pequeños empresarios que prácticamente viven al día. O sea, las nóminas las están pagando en base al flujo de las ventas que están recibiendo y ahorita en estos momentos no hay ventas, no hay operación. Entonces, las micros y pequeños empresarios en México tienen
actualmente a 4.5 millones de trabajadores en la cuerda floja. Y esto evidentemente se va a reflejar muy pronto en los indicadores económicos que le pegan directamente a la mesa del consumidor. Ok, perfecto. Irreverente. Charlas de la noche con Plácido Garza y Francisco Durán Rosillo. Irreverente. Charlas de la noche con Plácido Garza y Francisco Durán Rosillo.